Bueno, pues vamos a empezar esta segunda parte de, no sé cómo llamarle, simposio, o esta reunión que hemos organizado entre amigos que dicen que les he liado. Lo primero, pediros disculpas porque me he equivocado. Pensaba que os íbamos a invitar a un café, que os iba a invitar yo concretamente y luego no he podido invitaros. Lo siento, lo siento por eso. Pero este grupo de amigos, y entonces voy a describirlos de derecha a izquierda. Entonces, la primera persona de la derecha es Blanca Miranda. Blanca es nefróloga, ha sido responsable de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplante, entre otras cosas, y nos va a acompañar, como veis. Fernando Marco, a continuación, es catedrático de traumatología, traumatólogo muy conocido y muy bueno. Marina Díaz Marsá es psiquiatra súper experta en todo el problema de la salud mental juvenil y con esto queremos poner o resaltar la importancia de la mente en todo esto de cuidarse. Rafa Bañares, amigo y compañero, además de catedrático de digestivo en la Universidad Complutense y jefe de servicio en el Marañón. Isidre Villacosta, compañero mío de fatigas, profesor titular, eminente clínico cardiólogo. Y entonces lo que vamos a hacer es, no les he prohibido que traigan diapositivas y vamos a hacer un diálogo en el que todo el mundo puede participar y en el que yo voy a ser ya de entrada el que lance las preguntas, ¿no? Entonces, Blanca, ¿por qué todo el mundo que veo en el hospital, sobre todo si son chicas, lleva una botella de agua de 2 litros y cree que se la tiene que beber al menos en el horario de trabajo? ¿Tú crees que esto, bueno, malo o regular? Sí, está aquí sin anestesia. Vaya pena. A ver, el cuerpo humano es muy listo, lo habéis dicho a lo largo de la mañana, se regula, se autorregula. Normalmente orinamos lo que bebemos lo que orinamos, si no, no hay más, salvo que haya elementos externos, elementos que nos hagan sudar mucho, que nos hagan perder agua, en cuyo caso el cuerpo te va a avisar y vas a beber más. En general, bebemos lo que necesitamos beber y si nuestro cuerpo funciona, vamos a hacerlo bien sin pensar mucho en los 2 litros de agua que hay que beber. Básicamente, el riñón es un órgano que filtra una cantidad increíble de litros al día, filtra 180 litros al día. Esto es el 20% de toda la sangre que sale del corazón, va a pasar a los riñones para ser filtrada, para ser limpiada en los riñones. Lo que pasa es que lo vamos a reabsorber casi todo. Vamos a reabsorber todo lo que nos hace falta reabsorber y vamos a eliminar solo aquello que nos hace falta eliminar. ¿Que hemos bebido menos ese día? Pues vamos a orinar menos. ¿Que hemos bebido más ese día? Vamos a orinar más. Salvo que tengamos alguna patología, que entonces ya me salgo del guión y ya no estamos hablando de, no estamos hablando de la normalidad. Entonces, sí, entre el 1,5 litros y los 2 litros al día es lo que vamos a necesitar beber, efectivamente. ¿Por qué se dice que bebamos más? Bueno, sí, puede ser que en condiciones de deshidratación el riñón funciona peor. Y en condiciones de deshidratación cualquier tóxico es más tóxico, es más dañino para el órgano receptor, que es el riñón, y para los demás órganos de la economía. Pero básicamente lo de los 2 litros es aproximado. Y lo único que pasa es que cuando estamos a lo mejor en un hospital, en un ambiente seco, pues vamos a perder más cantidad de agua, o transpiramos, o sudamos, o perdemos más por mucosas en un ambiente seco. Bueno, necesitaremos beber más y el cuerpo nos va a decir que bebamos más. Pero no hay una cantidad de litros, 3 litros, 2 litros que tengamos que beber. Nuestro cuerpo ya nos va a decir lo que tenemos que beber. Vale, bueno, en condiciones normales. Primer mito ya puesto un poco en su sitio, ¿no? No hace falta beber tanto. Cada uno tiene que estar atento a su cuerpo. Me gustaría aquí comentar, y es que al hilo del agua y de los problemas de deshidratación, sí que es verdad que en lugares donde hace mucho calor, este puede ser nuestro país, sí que es verdad que hay épocas en las que tenemos que tener más cuidado o edades en las que tenemos que tener más cuidado. Personas mayores no les funciona tan bien el sistema de alerta y tienes que tener más cuidado con lo que bebes y sobre todo si vives en zonas donde hace muchísimo calor, ¿no?
Si queréis hablamos del cambio climático o hablamos luego, que también es importante porque la contaminación también incide sobre nuestro lecho vascular y hay que sí, además Blanca es defensora de todo lo verde. Luego, como nadie ha hablado esta mañana de los contaminantes, me han dejado ese hueco libre, luego me lo pido. Fernando, que yo ya estoy empezando a tener, es verdad que soy mayor, pero a tener amigos con prótesis de cadera, que creen que correr es bueno y entonces correr mucho. Y luego lo otro que se está poniendo muchísimo de moda es el músculo, que antes se pensaba que el músculo era un adorno y ahora dicen que es un órgano metabólico importante y que sobre todo cuando nos hacemos mayores tenemos que estar musculados, ¿no? Cuéntanos esto, ¿qué hay de verdad? Ya que me vas a preguntar el cambio climático, dicho, como eso no me lo he traído preparado. Aquí estamos estresados con que no traemos diapositivas. Yo creo que hay muchos mensajes contradictorios, ¿no? Y desde diferentes ángulos de la sociedad se nos mandan la cultura del cuerpo, el aspecto físico, la potencia, resistencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que el problema, a lo mejor nos ayuda la inteligencia artificial de Julio, es desbrozar todos esos mensajes y adaptarlos a lo que cada uno es, el individuo, lo que es, lo que necesita, primero también con las cartas que viene, que eso ya se ha dicho, de la mesa, los patrones genéticos, tu constitución, tu biotipo, etcétera, etcétera, y la actividad que desarrolla. Sí que es verdad que hay una serie de elementos fundamentales, y en los que decías tú del músculo. Bueno, el culto al músculo en los gimnasios, por hacer un paréntesis, es terrorífico, ¿eh? Nosotros llevamos este año operadas más arrancamientos del bíceps, pero no de lo que antes teníamos de culturistas o del que cogió una sandía o el perrito y se lo arrancaba, sino a pesa limpia, más que en toda la vida. Y eso yo creo que hay que racionalizarlo. Pero también es verdad que hay una cosa que se llama sarcopenia, ¿no? Sarcos, carne del griego, y penia, empobrecimiento, que a partir de los 50 años todos empezamos a perder masa muscular. Unos más, otros menos, pero hay una serie de factores determinados que tienen que ver con el paso del tiempo. No me voy a enrollar, perdona, que si no me alargo. Pero lo que sí es verdad es que esa pérdida de masa muscular y de potencia es absolutamente reversible, casi total o parcialmente, en un grado importante, mediante el ejercicio. El ejercicio adecuado de nuevo a lo que somos, a nuestro peso, a nuestras capacidades. En el sentido que tú decías, pues abundando en el músculo y en lo que son las articulaciones, el movimiento es vida y las articulaciones, el cartílago articular, que es lo que reviste nuestras articulaciones y permite que se deslicen sin dolor, necesita movimiento porque se alimenta por bombeo, y desde luego la musculatura, y luego el hueso, aparte de otras condiciones, funciona con unas leyes físicas, mecánicas, que la función crea el órgano. Si nosotros dejamos de caminar y dejamos de someterlo a demanda, el cuerpo prescinde de todo lo que no se usa. Entonces, 3 mensajes para no alargarme. Lo primero, el culto al cuerpo está muy bien, pero hay que adaptarlo en relación a una cosa razonable. Lo segundo, el ejercicio es fundamental para limitar, a veces con mucho éxito, los cambios que de manera natural van asociados al envejecimiento, y de eso podemos hablar cuando sea. Y lo tercero, elegir las actividades más adecuadas para cada cosa. Y de la prótesis de cadera, es que no me quiero alargar, pero luego hablamos, porque yo siempre digo que es la mejor operación que se puede hacer el ser humano. Está absolutamente demostrado. Mejor que vuestros muelles y vuestros bypass y todo. Luego, cuando queráis, entramos en polémica. Bueno, luego hasta te preguntaré por el Pilates, a ver qué opinas. A ver qué opinas sobre el Pilates luego. Marina, está claro que la mente es clave, ¿no? Si no estamos bien mentalmente, no podemos cuidarnos. Entonces, te pediría que nos recomendaras un poco qué tenemos que hacer para mantener el equilibrio, y luego, como eres tan experta y en relación con la nutrición de nuestros hijos, por ejemplo, ¿cuándo hay que estar alerta, ¿no? Porque estamos viendo cómo se ven el culto al cuerpo que acaba de comentar Fernando, ¿no? Y cómo miran ellos, cómo se quedan impactados con las fotos, tal. Nos comentas un poco de lo que quieras, que sabes mucho de todo. Bueno, primero, gracias por la invitación al curso. El problema de esta sociedad es que no acepta la incompletud.
¿Qué es esto de que no acepta la incompletud? Os estáis dando cuenta que aquí todo el rato estamos dando recetas. No hay que hacer mucho ejercicio, pero hay que hacer un poco. No hay que comer sal, pero bueno, un poco sí, una caña al día. A ver, no se puede controlar todo. Y nosotros estamos dando una educación a nuestros hijos en el que les hacemos pensar que todo se puede controlar. Es mentira. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como el estado de bienestar. Empezamos mal, porque la esencia del ser humano es el sufrimiento. Yo me compro un pantalón verde en Zara, la semana que viene sale uno rojo y ya estoy sufriendo porque no tengo el rojo. O sea, ¿entendéis? Esto, el ser humano es así. O sea, no podemos tener todo, y nuestros jóvenes no se han enterado. Nuestros pacientes con anorexia nerviosa, que es una enfermedad mental grave, no es un capricho de adolescentes, lo que les pasa es que no aceptan la incompletud. Son las más listas de las clases, son las más inteligentes, pero tienen cero habilidades emocionales. Y en ese cero habilidades emocionales no entienden el mundo. Yo les digo que tienen el Google Translator estropeado. Entienden el mundo de una manera que no es y sufren como no hubiera un mañana. El sufrimiento forma parte del ser humano, entonces tenemos que tener un equilibrio entre la salud física y la salud mental. Tomar tarta el día del cumpleaños del abuelo, pues a lo mejor para las arterias es horroroso, pero para la salud mental es la bomba, porque al final el ser humano se reúne en torno a la mesa. El ser humano necesita vínculos sociales. Y, por suerte o por desgracia, en nuestra sociedad, ¿a qué nos juntamos? A comer, a cenar, a hacer barbacoas, ¿no? Y a tomar una caña. O sea, a eso nos juntamos. Entonces hay que poner todo en su justo equilibrio. Cuidar la salud física, pero sin olvidar la salud mental. Porque el exceso de salud física, como bien dice nuestro ilustre traumatólogo, llega a enfermedad. Y al final, bueno, pues ¿qué es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que también le pasa a esta sociedad? Que no tiene un sentido de la vida. Estamos constantemente obsesionados con producir. Aquí el que no produce no es. Os digo una cosa personal. Mi hijo mayor, que por lo visto debe ser muy listo, ha entrado a una empresa que debe ser la caña de España y todo el mundo me dice: ¡qué bien! ¡Qué suerte tu hijo! Porque ha entrado en X. Digo, no, qué bueno es. Digo, no, mi hijo ya era bueno antes de entrar en X. O sea, el entrar en X no le hace bueno. Estamos en una sociedad que solo habla de méritos. Se ha olvidado de ser. Hablaba la doctora González Vives, Sara, de pasar tiempo con los amigos, que hay estudios que aumentan la serotonina. Es decir, tú te tomas un café con las amigas, te haces una resonancia magnética funcional y resulta que te sube la serotonina, que es la hormona que produce felicidad, que produce empatía, que produce bienestar. Entonces, las cosas sencillas, el ser, se nos ha olvidado. Estamos todo el rato produciendo. Otra cosa, hablabas de cómo la alimentación de nuestros hijos. Yo me hice la residencia en Ramón y Cajal, que somos nos decían biologicistas. Nosotros creemos en los marcadores cerebrales, en la neurotransmisión, en los receptores, todo el sistema nervioso central para arriba y para abajo. Pero la crianza es esencial en el ser humano. Es decir, ¿cuál es la mejor nutrición para nuestros hijos? Cenar en familia. No que cenar en familia. Porque un día no te cuentan nada, otro día uno viene cabreado, al día siguiente resulta que uno tiene un problema y se lo ves en la cara. Y si no cenamos, no digo comer, porque en Madrid ya comer en familia es imposible, pero al menos cenar en familia. Cenar en familia está publicado en el JAMA, que es una de las revistas más prestigiosas de medicina. Me lo han copiado a mí porque yo llevo años diciéndolo. Cenar en familia es crear familia. Estamos en una sociedad en que no hay familia. Si os dais cuenta, las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, cosa que es buena, pero no existe conciliación.
Todos llegamos a casa agotados muy tarde. Y cuando uno llega agotado a casa muy tarde, no tienes tiempo ni paciencia para la crianza. Entonces, ¿qué estamos viendo con la salud mental en general? Que nos hemos olvidado de ser. No, y entonces producimos pero no somos. Y nuestros hijos nos copian. Y entonces resulta que la curriculitis, el currículum vitae, parece que es lo más importante y nos hemos olvidado del abrazo, el vínculo, de perder el tiempo. Os recomiendo un libro que le mando a mis pacientes, que siempre me dicen, este libro que me mandas no sirve para nada, pero me ha encantado, que es Autorretrato con radiador, tiene este título que tiene tela, Autorretrato con radiador de Bobin, un filósofo francés, que dice una frase así como: no hay nada tan embriagador como el olor de la hierba recién cortada. ¿No? Nos empeñamos en hacer 1000 cosas y de repente las cosas sencillas, simples, es lo que nos va a dar bienestar al ser humano. Así que el mensaje es cenar en familia. Para la salud mental es lo mejor que se puede hacer. Muchas gracias, Marina. La verdad que sí, nos dejas dando vueltas a todos, ¿no? Rafa, que vaya, después de la contestación o la conversación con Marina, nos queda ahora lo que es más fisiológico, que es comer, nuestra digestión. Dicen que somos lo que comemos en parte, pero están apareciendo ahora una cantidad de sustancias que son probióticos, que nos dicen que la microbiota es tan importante, que es la primera la barrera defensiva, y también todo el mundo está preocupado mucho por su vientre, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Hombre, la microbiota no se ha inventado ahora, ¿eh? El ser humano vino con microbiota y así seguirá con microbiota. Y ahora todos estamos hablando de la importancia de lo que en su día llamamos la flora bacteriana, que es lo que decía al menos mi madre, ¿verdad? Esto es este mismo concepto. No cabe duda que igual que necesitamos beber una cantidad, somos en parte lo que comemos. Pero a mí me preocupa mucho en todo este asunto, iba un poco en la línea de lo que decía ella, el peligro de las modas. Ahora mismo existe una tendencia generalizada a que absolutamente todo tiene relación con el microbioma, absolutamente todo. La salud mental, la enfermedad hepática grasa, la enfermedad renal, la enfermedad cardíaca, todo tiene que ver con el microbioma. Probablemente algo tendrá que ver, pero buscar una única explicación a todas las alteraciones que existen es absolutamente absurdo. ¿Y qué se debe comer para todo esto? Pues tenemos un país privilegiado desde ese punto de vista. Hay que tener una alimentación equilibrada, y vuelvo también a lo que decía ella, en el colegio, en la familia, en la crianza, está también la clave de desarrollar para siempre una alimentación sana y regular. A mí me preocupa además también especialmente la utilización, que yo creo que es espuria, de este concepto de microbioma para fines comerciales. Te voy a hacer un test de microbiota a ver cómo estás. Te lo hago, aparecen cosas que no son específicas ni sensibles y que no tienen un sustrato científico, y te mando algo que tampoco lo tiene. Con lo cual se genera una necesidad que no existe, de la necesidad de un negocio que tampoco existe, y así damos lugar a un círculo vicioso de perfección que tampoco existe desde el punto de vista digestivo. ¿A quién no se le ha hinchado la barriga alguna vez comiendo? Es lo fisiológico. ¿Quién no ha tenido gases alguna vez en la vida? Es lo fisiológico. Y tenemos las consultas llenas de enfermos muy jóvenes, enfermos entre comillas, cuya única molestia es una variante de la fisiología, que es estar hinchado o eructar. Y esto nos pasa todos los días, porque el paradigma social de la salud por encima de todo es inexistente. Y se ha comentado con lo que respecta al deporte, con lo que respecta a la salud mental y también con lo que respecta a la esfera digestiva. Yo creo que hay que relativizar mucho todos estos conceptos. Cuánto sentido común, ¿eh? Isidre, a ver, tú que eres el experto en muchas cosas, pero como eres cardiólogo, experto en todo el tema... En inteligencia artificial no. En todo el tema... Cuidado que dice nuestro amigo que no le gustan las modas, y antes Julio ha dicho que está de moda. Y cuidado, porque cualquier cosa que está de moda, por definición, tiene tendencia a la caducidad. Por definición. Yo no es que sea... Pues soy un poco resistente sí soy, pero no soy refractario, ¿no? Pero es verdad que me preocupa a mí lo de la inteligencia artificial,
En este momento ahora, por ejemplo, los residentes, tú los conoces igual que yo, los residentes en cardiología y en el hospital están pasando mucho más tiempo delante de los ordenadores, ¿no?, que delante del paciente. Como médico, al igual que en la inteligencia artificial, hay que saberle preguntar al paciente. Ocurre lo mismo que en la inteligencia artificial, pero tú tienes que disponer de tiempo, ¿no? Entonces yo, ya para terminar el tema de la inteligencia artificial, Julio, tengo ahí dos aspectos, así a bote pronto, que me hacen así estar un poco resistente, ¿no? Uno, el 50% de lo que yo hago a diario es empírico. Es decir, no está en el New England, no está en el JAMA. No, en ese paciente actúo así. No actúo así porque esta noche he dormido bien o mal, sino porque hay aspectos de ese paciente tan distintos al otro y al de más allá, que hacen que eso no esté entrenado y no tenga una respuesta clara, ¿no? Dudo que ahí la inteligencia artificial me pueda ayudar, pero igual estoy equivocado. Otro ejemplo, hace 2 días le dije a un residente, oye, ¿qué te ha parecido el dolor de ese señor? Bueno, pues tenía esas características, me lo describió y le dije, pero era muy intenso. Dice que sí, dice que era 8/10, pero no estoy seguro, porque mientras me decía eso estaba mirando el móvil. O sea, son aspectos que tú cazas viendo al paciente. Para terminar, antes el doctor Mayol, que es amigo mío y le admiro, antes decía, os ha contado el paciente este que estaba en el hospital, que no venía el residente, que no venía la enfermera, que le molestaba el abdomen. Que le toque, es muy importante tocar al paciente y esperemos que acierte. ¿Pero qué me preguntabas? ¿Qué me pregunta? Como estamos todo el día juntos y tiene tanta confianza, no me ha dejado ni preguntarle. O sea que... La queja la tengo yo. La queja Vamos la a tengo ver. yo, que has dicho que nosotros utilizamos muelles. O sea, Hombre. bueno, pues ¿qué recomiendas? ¿Qué recomiendas tú a tus pacientes para que se cuiden? ¿Y qué pasa con la aspirina? Que los cardiólogos decían que había que tomar aspirina y ahora decís que no. Bueno, es fundamental cuidar el corazón, ¿no? Como nosotros cuidamos, pues, quien más, quien menos su imagen, es fundamental cuidar el corazón. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Pues básicamente de forma proactiva en 2 formas. Uno, manteniendo unos hábitos de vida saludables, que ya los han dicho previamente. El ejercicio, creo que quizá no se ha insistido mucho, la dieta, en fin, cuidando los factores de riesgo, fundamentalmente hipertensión, tabaco, colesterol, diabetes, manteniendo, por tanto, un estilo de vida saludable y luego teniendo en cuenta cómo está el estado de tu corazón. Es decir, que aquí hay que preguntarse cómo estoy. Y, por tanto, a partir de una edad, yo creo que sí que hay que ir al médico y que hay que hacerle un electrocardiograma y que hay que hacerte un análisis de sangre y tomarte la tensión, porque muchas de esas cosas no te dicen aquí estoy, ¿no? O sea que yo creo que consiste en estos 2 aspectos. Uno, mantener unos hábitos de vida saludables y otro, conocer el estado de tu corazón. Y aspirina no tomas a diario, ¿no? Aspirina, yo creo que la aspirina a dosis bajas está indicada en determinados individuos. ¿Quiénes son estos individuos? En aquellos individuos que ya tienen enfermedad conocida, que ya tienen arteriosclerosis, que han tenido angina de pecho, infarto, que les han operado. En estos pacientes una dosis de ácido acetilsalicílico, de aspirina, a dosis bajas está justificado. Y probablemente también en aquellos pacientes que tienen mucho riesgo, especialmente diabéticos, y que no tienen ninguna contraindicación para tomar una dosis baja de aspirina. Pero en este segundo grupo está menos contrastado. Muy bien, pues después de esta primera ronda de preguntas, me gusta... Sí, claro, ahora fuego cruzado, sí iba a decir. Una lectura al residente de Isidra. Es una lectura médica. Es un artículo del New England que se llama The Name of the Dog, el nombre del perro. Lo habrás leído seguramente. Esto es la historia de un residente que empieza su residencia en una clínica de cardiología y va a hacer la historia de un paciente que paseaba a su perro y tiene un dolor anginoso.
Entonces le hace una historia detalladísima, le ausculta, le mira, le hace una ecografía, presenta el caso en la sesión, su primera sesión, de una manera súper rigurosa, y la jefa le dice, ¿y cuál era el nombre del perro? Porque el nombre del perro era el mecanismo por el cual enganchaba la enfermedad con el enfermo. Y esto después ilustra de manera muy adecuada muchas circunstancias de la vida de este señor, que ya era un médico maduro, que reflejaba aquello que difícilmente hoy puede producir la inteligencia artificial, que es ese, hoy por hoy, ¿verdad?, ese enganche afectivo que pueden tener los residentes con sus enfermos. Recomiéndaselo. The Name of the Dog está publicado hace 4 o 5 años. Yo se lo paso a los alumnos, ¿eh? Les digo, anda, leeros este artículo que me parece muy importante. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues preguntas. Lo que sí os pediría, como hacemos nosotros en los congresos, en las cuestiones así más científicas, se pueden preguntar entre ellos, por supuesto, pero es que no hagáis preguntas concretas sobre mí mismo y la medicación que tomo, si puedo aumentar la dosis, que sean preguntas un poco generales, ¿no? Así que, Blanca, tú querías empezar. Yo quería preguntar, esto de las crianzas a mí me tiene muy preocupada, ahora que soy abuela por primera vez. Últimamente con esto de la Fundación del Corazón vamos por los colegios y es verdad que hemos entrado en el mundo este de la alimentación y los problemas que plantea en los colegios la infancia, que sigue siendo el niño gordo, que sigue habiendo pues un 9% de obesos en España y es verdad que es un problema, pero que empieza a ser el problema de las familias que mi hijo no come carne roja, mi hijo no come gluten, mi hijo no come azúcar. Y entonces me cuentan las profesoras que están naciendo niños adictos, niños yonkis del azúcar, que les ves con el azúcar detrás de una mesa comiendo la golosina que han pillado por ahí o patatas fritas que han pillado al otro colega que sí que le dejan comer patatas fritas. ¿Hasta qué punto esto empieza o puede ser un problema en nuestros niños? Porque a mí me cuentan que verdaderamente es un problema y que lo que piden ahora los colegios de charlas a los padres es que vaya algún experto en nutrición a deshacer los mitos de Internet de que no hay que comer gluten o no hay que comer elementos que supuestamente son inflamatorios. Como dice Rafa, es normal tener. A ver, tiene que ver con este problema de que queremos hijos perfectos. O sea, nos puede salir un hijo más listo, otro más gordito, otro, pues que al pobre se le dan mal las matemáticas. O sea, y cada uno es único. Entonces queremos tener hijos perfectos, que no sean gordos, que sean nutricionalmente sanos. Tú generalmente lo que come el niño es lo que come la madre. O sea, el problema ahí no está en el niño, el problema está en la madre. Y efectivamente, si todos los niños toman chuches con moderación, yo qué sé, en un cumpleaños, que tu hijo no coma chuches en un cumpleaños, le estás creando un craving por las chuches que luego se podrá convertir en un trastorno. Por lo tanto, por eso digo, aquí el eje es la moderación, el sentido común, ¿no? O sea, el exceso de salubridad o el exceso de una nutrición saludable lleva a la pérdida de la salud mental. Las niñas que tienen trastornos de conducta alimentaria, cuando te dicen lo que comen, te lo tienes que estudiar, porque parece un estrella Michelin, un restaurante estrella Michelin. Yo como que no a mi hijo no sé qué, dices, ¿está qué come? No tengo ni idea de lo que come. Ahora, todo debe ser nutricionalmente la bomba, pero insuficiente y sobre todo está enferma. Y no os vayáis con la cabeza que un trastorno de conducta alimentaria es solo un problema de la alimentación. Un trastorno de la conducta alimentaria es una forma de manejar un malestar profundo que viene de otro sitio. O sea, yo me encuentro horrible, algo me pasa. Y como me encuentro tan mal, pero la sociedad dice que el que es delgado es feliz, yo me dedico a controlar la comida y a veces a descontrolar, porque en el control vienen los atracones. Pero realmente el problema no es la alimentación. Ahora, las redes sociales son un cáncer para la salud mental. Los psiquiatras nos estamos dando cuenta que debían prohibir las redes sociales hasta los 18 años, porque el cerebro, el lóbulo frontal, no se desarrolla hasta incluso más tarde de los 18 años. Por lo tanto, yo vengo ahora de unas misiones médicas en Perú, la pobreza indescriptible, un montón de trastornos del lenguaje en niños de 3.500 metros de altura, pobres como si no hubiera un mañana, que sus madres, mientras están labrando el campo, están con el móvil, no saben hablar. Porque la inmediatez del móvil impide desarrollarte, impide pensar.
el lóbulo frontal. O sea, es decir, que el móvil nos va a dar muchísimos problemas, no solo de comparación, porque me comparo con vidas que no son reales y que entonces yo me creo que soy un desgraciado porque no estoy todo el día de fiesta, ¿no? Y porque no soy tan perfecta como esa que sale ahí, sino porque cognitivamente mi cerebro no tolera la frustración, empieza a acostumbrarse al ya, y no puede posponer la gratificación. Y eso es un problemón y además produce distorsiones cognitivas de desarrollo, de trastornos del neurodesarrollo. Y otro gran problema, esto es el cannabis. Sí, es verdad, como decíais, que en las cajetillas pone que el tabaco produce enfermedades. En ningún sitio pone que el cannabis produce brotes psicóticos y trastornos cognitivos graves, y el cannabis está a la orden del día, ¿no? Y parece incluso hay una ley en la cual se indica el uso medicinal del cannabis sin alertar del uso recreativo del cannabis y sin que realmente haya evidencias científicas claras para hacer esa ley de uso medicinal del cannabis. Si tú dices que el cannabis puede tener un uso medicinal, lo que haces es que parece que tiene menos riesgo. El 90% de los brotes psicóticos, esquizofrenias, que entran en el hospital clínico son asociados al consumo de cannabis. Y el otro 10% están metidos en casa, sin oficio ni beneficio, 3 años metidos en casa, no salen de las habitaciones con un síndrome apatiforme, que les falta esa energía de engancharse a la vida por el cannabis. Entonces, a tu respuesta hay que mirar a las madres y luego las redes y el cannabis son otro de los grandes problemas para la salud mental en nuestra sociedad hoy en día. Pablo, sí, por favor, toma, te dejo. Sí. Voy a hacer una pregunta. Lo pensé esta mañana con Sara, lo hemos hablado en el café y ahora era para ti, María. Bueno, en general podéis responder todos, ¿no? A mí no me dejan beber prácticamente líquido. Ya. En condiciones normales, no, lo sé. Sí. No, lo decía un poco de broma. O sea, no me dejan beber líquido, no me dejan hacer la mayoría de los deportes, no me dejan comer un montón de cosas. He sufrido o vivido 3 trasplantes de riñón, que hay un porcentaje de pacientes que entran en depresión porque se haya tenido como una persona, bueno, una serie de acontecimientos. Jamás me han ofrecido una sesión de psicología, psiquiatría, me da igual. Entonces, yo una de las grandes dudas que tengo es, cuando una persona lo pide, normalmente es tarde, yo creo, porque no todo el mundo conoce los síntomas y ¿por qué no se invierte en esto? ¿Por qué no es rentable o no está para las siguientes elecciones un plan de qué? O que tiene que haber algo, ¿no? Yo he aprendido a trabajarlo y a aceptar mi forma de mi cuerpo como es, ¿no? Pero no es nada fácil. Bueno, tú yo creo que tienes la suerte que tienes unos genes increíbles. Es decir, aquí también lo que he estado hablando al principio es de sufrimiento mental, de bienestar emocional, ¿no? Que es que tenemos que cambiar ese concepto de bienestar emocional. Otra cosa son los trastornos mentales. Los trastornos mentales tienen marcadores neurobiológicos, genéticas, es decir, te toca y te tocó. O sea, hay depresiones graves que no tienen que tener acontecimientos externos, trastornos bipolares, esquizofrenia. Pero es verdad que en situaciones de estrés mantenido en el tiempo como el tuyo, el acompañar, el prevenir sí sería indispensable. Problema. En España tenemos 5 psiquiatras por 100.000 habitantes. La media de psiquiatras de la Unión Europea es entre 10 y 12. Entonces, los psiquiatras hacemos lo que podemos. Entonces, nos falta probablemente esa prevención y bueno, pues es que lo que tenemos que tener es más profesionales, pero el plan de salud mental que acaban de poner en marcha ahora, bueno, pues hace 15 días, supone invertir 0,8 o 0,4 céntimos por habitante en España. O sea que anuncian que hay un plan de salud mental, pero la realidad es que tocamos a 0,4 céntimos. Poco vamos a poder hacer con eso. Muchas gracias. Bueno, todo alucinantemente interesante, todo lo que estamos oyendo. Pero me voy a dirigir otra vez a la doctora Díaz Marsá
y con tanta pregunta sobre cuestiones psicológicas y de mente, de cabeza, etcétera, eso quiere decir que la importancia del tema es tremendo. Y entonces ahora hablo como docente. Creo que efectivamente los móviles, la IA, el exagerado proteccionismo por parte de los padres, eso está evitando la frustración de nuestros chicos, de nuestros alumnos. ¿Es reversible? ¿Por qué va en aumento la cantidad de gente que tenemos en las aulas con trastornos de TDAH, con trastornos de, yo qué sé, anorexias, todo lo que está viniendo? Yo qué sé, no he venido a clase porque he tenido consulta otra vez con el psicólogo, con el psiquiatra. ¿Es reversible realmente o vamos a momentos cada vez más difíciles? En la PAU, concretamente, tenemos aulas llenas, en gente, no solamente los de adaptación, sino en las aulas normales tenemos cantidad de alumnos que presentan adaptación, muchos de ellos, lo digo sinceramente como docente, de forma falsa, por proteccionismo de los padres para que tengan media hora más. El proteccionismo de los padres es que se llega hasta la universidad. O sea, a mí, que yo estoy en quinto de medicina clase, me han llegado a llamar una madre para decirme si su hijo podía ir a la boda de su sobrino el día del examen. Digo, hijo, pues tendrá que elegir. Pero si vienen a pedir psiquiatría o va a la boda. Si vienen a pedir revisión de los exámenes los padres. Sí, sí. Entonces, a ver, yo creo que hay que ser optimista, porque el cerebro la neuroplasticidad del cerebro es brutal. Entonces, cambiando cosas, el cerebro tiene muchísima plasticidad cerebral, ¿no? Hoy sabemos, ¿no?, que, bueno, que diferentes neurotransmisores y el aumento de una cosa que se llama BDNF aumenta la plasticidad cerebral. Y entonces es importante, pero sí que tenemos que dar el mensaje de educar en la frustración, educar en la incompletud y educar en que se equivoquen. Todos los trastornos mentales empiezan en la adolescencia. Cuando eres pequeño, tú estás protegido por tus padres y no te enteras. ¿Cuándo empiezan los problemas mentales? Cuando eres adolescente. Entonces ya no miras a tus padres, miras al otro que está a tu lado y te das cuenta que aquel es más listo, que aquella liga más y que aquella pues tiene el coche más bonito. Y ahí empiezan los problemas, porque tú, que creías que lo ibas a tener todo, te das cuenta que no. La presencia de un otro ya te condiciona. Entonces es importante eso, hijo, pues tú esfuérzate mucho, pero a lo mejor no eso de el que se esfuerza puede, no es verdad. Tú te puedes esforzar y eso, orgullo que tienes para ti, pero a lo mejor no consigues el mejor puesto porque viene el sobrino del jefe que se lo van a dar. Y entonces estas cosas también se las tenemos que transmitir a los jóvenes, porque es fundamental. O sea que, y luego el cambiar un poco los valores, ¿no? Esto de los que os contaba con mi hijo, que a mí hasta me ha sentado mal. O sea, en vez de estar contenta porque entré en la mega empresa, estoy enfadada porque todo el mundo me dice ahora que es muy bueno. Digo, pero perdona, es que era bueno antes de que le cogieran. Pero hay un gran currículum, o sea, un exceso de currículum. Y entonces eso les mata a los adolescentes, porque no puedo entrar en tal carrera, ya se frustran. Y al final, fíjate, yo voy al colegio de mis hijos, voy a dar unas charlas hace años sobre prevención de trastornos de conducta alimentaria. Y yo, sin decirles nada, les pregunto, dime 3 cosas buenas de tu mejor amiga, de tu padre y de tu madre. En 13 años que llevo dando la charla, siempre me dicen, me acompaña, me hace reír, me cuida mucho. Nadie me dice nada del físico, nadie me dice nada del currículum, de su padre, de su amiga. Al final te dicen cosas del ser humano que está dentro de la carcasa que llevamos. Y eso yo creo que no somos capaces de transmitírselo hoy en día. Y eso es lo importante, que al final el vínculo se establece con lo que hay dentro, no con la carcasa, no con el currículum. ¿Os acordáis que hace poco había un anuncio en la radio que viene a cenar máster en psicología social y máster en business? A veces definimos a las personas de esa manera. Y claro, los chicos, que son una esponja, lo captan todo. Entonces tenemos que empezar a hablar de otras cosas. Gracias. Sí. Yo me estaba haciendo pensar, Marina,
y digo, me viene fenomenal esto para enganchar yo, meter una cuña aquí publicitaria, porque yo tengo que hablar aquí, he venido para hablar. Bueno, dicho eso, gestionar la frustración, yo voy a dar un salto cronológico y de la infancia adolescencia vamos a pasar a la cuarta, a la quinta edad, etcétera, etcétera. Y a veces también los traumatólogos somos muy toscos y decimos las cosas, a ver, con poca sensibilidad y demás, pero os contaré algún ejemplo en ese sentido, porque a mí me van contando, no, es que ahora cuando cumples 30 son los 20, ahora cuando cumples 50 ya verás que te encuentras son los 40, yo estoy esperando cumplir los 70 o los 80, a ver si me tocan otra vez los 25, pero la cabeza se mueve, porque ha hablado Marina efectivamente de la neuroplasticidad, pero el cuerpo, amigos, se mueve poco, o sea, hay que cuidarlo, pero se mueve poco. Y entonces es muy difícil transmitir mensajes de frustración respecto, a mí me dice lo padre, es que yo creo mucho en la medicina, digo, bueno, usted puede creer también en la religión, pero es que a veces no tiene respuestas para todo. Nosotros, ayer de hecho venía una señora que ya le he puesto una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, vive en Benidorm, estupendo, debe ser fabuloso, yo cuando me jubile quiero ir a Benidorm porque creo que se pasa estupendamente, tiene 87 para cumplir 88, está estupenda y ahora quiere que le ponga una prótesis en la otra rodilla y digo, mire, le voy a decir una cosa que quizás le va a sorprender, coja un bastón, vuélvase a Benidorm y meterse en una cirugía que aunque tenga buenos resultados a partir de los 85, 86, por dentro podemos estar estupendos por fuera, pero por dentro nos dirán todos mis compañeros, son mucho más sabios, soportamos muy mal algunas agresiones, digo, hasta aquí hemos llegado, disfrute usted, que seguro que tiene muchos años, la van a hacer vivir los cardiólogos, los digestólogos, mucho, pero yo no quiero asumir ese riesgo. Y luego en un momento más complicado, ese sí que es súper complicado para mí, en la edad, vamos a decir, entre los 50 y los 70, para irme, podríamos decir 55, 65, donde la cabeza todavía no se te está frenando y hoy que en día queremos seguir jugando al pádel, queremos seguir, y además tenemos todo el derecho a hacerlo, haciendo pilates de no sé qué, 20 formas que hay de máquina y tal, muchos deportes, pero en esa etapa transicional, desde luego lo que es el tratamiento y las articulaciones, si tú llegas con muchos talentos todavía en el bolsillo, estupendo, pero como te hayas ido dejando parte ya por el camino de cartílago articular, etcétera, etcétera, no tenemos grandes respuestas. Podemos hablar y oiréis hablar de factores de crecimiento, células madre, lo que sea, todos suplementos nutricionales, controlprotectores y demás, pero tenemos que limitar la actividad y adaptarla a lo que el cuerpo en ese momento da, y a veces no da el 100%. Entonces, gestionar la frustración en esas edades que es muy difícil asumir el mensaje de que hay que frenar a veces el deporte recreativo intensivo es bastante difícil. A mí me surge una reflexión con todo esto y es quién construye estos modelos sociales. Porque aquí tenemos modelos sociales de la adolescencia, modelos sociales del anciano que quiere ser saludable, modelos sociales constantemente que al final muchos de ellos tienen detrás una estrategia económica para la obtención de beneficio específico de una serie de personas. ¿Por qué hay que hacer estas actividades saludables en un momento determinado? Porque hay suplementos nutricionales que alguien está empeñado en que se vendan semejantes suplementos nutricionales. Yo creo que globalmente como sociedad deberíamos intentar limitar la masiva fuerza de modelos sociales que no son realmente adaptados a la realidad biológica que tenemos los seres humanos. Y esto es de extraordinaria magnitud. No sé cómo resolverlo, pero a mí me parece que el verse permanentemente en el espejo de una valla publicitaria de extraordinaria belleza, un hombre o una mujer, es completamente falso, como tú has indicado hace un momentito. Yo creo que la sociedad civil y los profesionales de cada una de las facetas deberíamos hacer un esfuerzo para contrarrestar el tsunami de los medios de información, el tsunami de las corrientes y de las modas que arrastra a veces de manera muy peligrosa a la sociedad en su conjunto. Y esto nos pasa a todos nosotros que hemos desempeñado diferentes especialidades. Decíamos antes de la comida, la carne roja, el gluten no. Esto está lleno de falsas verdades. Y es un problema de extraordinaria magnitud. Sí, sí. Y hay hablas de los modelos sociales de la comida y de la bebida. No sé si os fijáis, pero cada vez comemos más producto preparado. Cada vez los supermercados tienen menos producto primario y más producto cocinado. La cocina ya dentro de nada no se va a montar en las casas porque habrá desaparecido ya lo de la cena, ni te cuento, ¿no? No, yo quería dar un mensaje positivo, un poco al hilo de lo que has comentado, hay pocos psiquiatras, efectivamente, hay poco apoyo psicológico y psicosocial, no se nos olvide, porque también una parte importante son los
débitos sociales que tienen los pacientes y sobre todo los pacientes crónicos, pero yo creo que cada vez más los profesionales de cada una de las especialidades nos empeñamos en cubrir estos huecos, ¿no? En dar un apoyo psicológico, psiquiátrico a pacientes crónicos, en cómo enfrentar tu enfermedad y sobre todo enfermedades como la tuya, que son tremendamente devastadoras para ti y para tu familia, para tu entorno. Son enfermedades que acaban con la familia. Tú, por lo que has contado, tienes una familia enriquecedora, pero no es el común de los pacientes renales, ni muchísimo menos, ¿eh? El paciente renal llega a casa, la mujer prácticamente le tira la comida. En fin, te vuelves una persona malhumorada, te vuelves una persona arisca, acabas con tu entorno social, no quieres salir. ¿Por qué no puedes beber? Porque no puedes comer, porque yo fósforo no, potasio tampoco, además no puedo beber. O sea, al final es sí apoyo a cómo enfrentar tu enfermedad. La enfermedad, lo hablabais esta mañana, va a venir, ha venido, ¿qué le vamos a hacer? El caso es cómo la enfrentas, o cómo la enfrenta tu entorno, o cómo tu entorno y tú, entre todos, enfrentáis. Y luego no es no comer. Yo siempre como nefróloga me he empeñado no en decirle no comas, sino cómo puedes comer de todo. Pues lo cueces 3 veces, pues lo lavas 7 veces, pues haces escabeches, pues no comas sal, pero comas no sé. O sea, al final es buscar el truco para que la vida sea lo más parecido a una vida normal dentro de lo que cabe en los enfermos crónicos. O sea que un mensaje de esperanza, yo creo que siempre hay un mensaje de esperanza, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, al final, ejercicio, puedes hacer ejercicio, podemos hacer que tu musculatura responda, no a nivel de la rotura del bíceps, por supuesto, y menos con el brazo de la fístula, pero puedes hacer ejercicio y se puede mover, ¿no? Y efectivamente luchar contra la sarcopenia. Es un punto de equilibrio, es un punto de, pues eso, de donde está el término medio, que decía mi abuela que ahí está la onda. Mira, yo quería hablar un poco del tema de las expectativas, ¿no? Aquí, claro, en España tenemos muchas expectativas. Yo acabo de llegar ayer de Cuzco, de Perú, donde hemos estado en las comunidades más pobres de allí, y entonces yo de repente me sorprendía oyendo las mismas historias que oigo aquí, terribles, de abuso, de abandono, de trauma. Ni una autolesión, ya sabéis que aquí todos los jóvenes se autolesionan, ni un intento autolítico. Allí están vendiendo lo que pueden en el mercado. Quiero decir, ante una misma biografía terrorífica, las expectativas de lo que puedo tener, tenemos pocos psiquiatras, pero al final tenemos un sistema sanitario que nos sostiene. Y entonces podemos tener unidades de trastorno límite de personalidad que se cortan, que se suicidan todo el rato. Allí, con la misma biografía, no hay ni un intento de suicidio ni una autolesión. No se lo pueden permitir. Y eso tiene que ver, como decíamos, con las expectativas. Si mi expectativa es todo y no asumo la falta, ¿no? Pues al final me convertiré en un trastorno mental, los más neuróticos. Si mi expectativa es no tengo ninguna, sobrevivo. Y esto teniendo en cuenta también que hay trastornos mentales graves que solo son biológicos y que lo que hay que hacer es ponerlos en tratamiento y cuidarlos y que nada tiene que ver con el ambiente, o poco. Fernando, estabas hablando de que hay que adaptar el ejercicio un poco a las condiciones y ahora cada vez vemos más corredores, runners por ahí. ¿Tú eres de mi teoría de que correr es de cobardes y que solamente corren los toreros malos y los maridos infieles? Yo, cuando lo más horroroso que me pueden decir es he decidido adelgazar, doctor, voy a empezar a correr, digo, ni se le ocurra. ¿Por qué? Porque correr no es que sea solo para etíopes ligeros como plumas en el viento, ¿no? Pero correr es una actividad de impacto y de percusión, y correr es un esfuerzo para las articulaciones. Luego correr tienes antes que estar en buena forma física, por supuesto tu peso tiene que ser ligero y es un deporte completo, pero tienes que partir de una base, así que no es de los deportes que yo suelo recomendar de entrada. El Pilates, yo tengo como deber entrar en algún gimnasio de Pilates, porque no hago más que recomendarlo y no he entrado nunca. Es como,
los curas y el matrimonio, o sea que a lo mejor tengo que pasar por esa puerta alguna vez y ver qué es lo que hace, le digo, fabuloso, porque sus opiniones son muy beneficiosas. La natación, por ejemplo, por hablar alguna cosa de merece la pena cuidarse, es buena para todo menos para el hombro, que curiosamente yo hago mucha cirugía de hombro y de codo, y el hombro siempre digo, mire, es que es buenísima para todo la natación, pero es que la hélice que usted lleva es el hombro, entonces para eso va mal, pero es verdad que es un deporte sin impacto, sin carga, y es estupendo. Y luego hay muchas actividades que se hacen en los gimnasios, la elíptica, las bicicletas estáticas, etcétera, etcétera, todas que están muy bien, y de nuevo digo que las articulaciones necesitan movimiento, el aparato locomotor. Volviendo al lema del curso, merece la pena cuidarse, es imprescindible para, me imagino que como todos los órganos, pero para el aparato locomotor es fundamental. Como digo, las articulaciones se nutren, funcionan con el movimiento, si no el cuerpo prescinde de ellas y se deteriora, los músculos igual, y el esqueleto de nuevo se regula también en función de la demanda a la que es sometido. Y también como mensaje optimista, porque que habíamos empezado por aquí, hay que también mandar mensajes optimistas, de nuevo siempre en el aparato locomotor se es capaz de mejorar. Tenemos estudios que entran en ancianos institucionalizados y que prácticamente no se mueven, les ponen un ciclo de entrenamiento adaptado a ellos, y a las semanas están con una velocidad de paso mucho mejor. No sé si estarán más felices o no, nos lo dirá Marina, pero desde luego funciona mucho mejor. Y si hablas con un geriatra te dice que la expectativa de vida de cualquier persona mayor está muy relacionada con la velocidad de paso de marcha. Luego, volviendo a la importancia de los muelles y lo nuestro es mucho más importante, Isidre. Yo también creo que hay que ser optimista. Yo creo que esto que estamos hablando realmente no son enfermedades distintos aparatos, es una enfermedad quizá de la sociedad en su conjunto. Pero hay vacunas para casi todas las enfermedades, y la vacuna yo creo que está específicamente en los colegios donde se pueden invertir en estas conductas sociales, se puede invertir en evitar las pantallas, se puede invertir en una nutrición saludable que efectivamente está completamente fuera de los alimentos ultraprocesados, que eso sí que cambian radicalmente la composición del microbioma con las consecuencias que puede tener. Y la prescripción de ejercicio, cuando se hace mucho mejor, es en el colegio. El niño que sale del colegio habituado a hacer ejercicio, hará ejercicio más o menos, correrá, nadará o subirá escaleras, subirá a las montañas, pero lo hará toda la vida. Si en el colegio no sale con ese hábito, es imposible que lo adquiera después. Y yo por eso creo que el mensaje es optimista, pero efectivamente también creo que hace falta un planteamiento global de inversión en la educación con mayúsculas. Bueno, no, los muelles ya no. Lo que sí puedo deciros que bueno, se ha hablado mucho de las emociones, ¿no? Y entonces el corazón, el órgano más importante, por si alguien tiene alguna duda, pues el corazón sufre y padece. No creas tú. Sufre y padece. Y de hecho... Déjame que termine, hombre. El riñón es un filtro, eso lo digo yo a mi mujer, amiga de Blanca, que es nefróloga. Digo, Marta, el riñón es un filtro. Bueno, pues todo el estrés... Bueno, oye, ¿vosotros sabéis que el corazón tiene neuronas? No, digo que no sé si la gente sabe que el corazón tiene neuronas, tiene un sistema nervioso cardíaco intrínseco. Así que sí, el estrés genera problemas en el corazón. La gente que no gestiona bien el estrés tiene mayor incidencia de problemas cardíacos, y los pacientes que ya tienen problemas cardíacos se ven a veces con más problemas precipitados por el estrés. O sea que las emociones también repercuten a veces negativamente en el corazón. Oye, respecto a los... Hemos hablado de los no sé si llamarle lobbies son otra cosa, pero que también están influyendo mucho en el consumo, incluyendo el consumo de medicinas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no es raro que recomiende estatinas a un paciente para bajar el colesterol y me encuentre con un comentario que dice, uy, las estatinas, es que hablan fatal de ellas, y es que te duele todo, es que no, es mejor no tomarlo. ¿No crees que están muy influidos por cosas que se alejan un poco de la
realidad clínica? Sí, es que a veces es muy difícil ir en contra de todo eso, ¿no? Pero vamos, yo quizá, al hilo de tu pregunta, dos mensajes. Nosotros no damos estatinas para bajar el colesterol. Ese no es el objetivo. El objetivo es dar estatinas para disminuir la frecuencia de eventos clínicos, es decir, de angina de pecho, de infartos, de muerte súbita de ese paciente. Y sabemos que al bajar el colesterol ayuda a que ocurra eso, ¿no? Pero el objetivo no es ponerle a uno una cifra de 160 en 120. No. Por tanto, ¿qué importante es eso? Y eso enlaza un poco con lo que antes decía el doctor Leopoldo Pérez de Isla, que nosotros no debemos tratar una cifra de colesterol, sino que debemos tratar esa cifra en ese paciente, en su conjunto, y en función del riesgo que tenga de padecer esos eventos que antes decía, ahí podemos dar estatinas o no. Y las estatinas, doctor Villacastín, pues claro, como cualquier fármaco, tiene efectos secundarios. Unos son más propensos, otros menos, ¿no? Pero si tú empleas bien el fármaco en ese paciente, yo creo que está justificado. Pero es verdad que tiene muy mala prensa. No sé si voy a aterrizar un poco a lo más mundano esta conversación porque Rafa Bañares, con todo lo que sabe, sin embargo, se va mucho por la filosofía, ¿no? Vamos a ver si le bajamos un poco a tierra. Oye, ¿hay que hacer caca todos los días? La filosofía preside el mundo, Julián. No necesariamente. El ritmo intestinal normal oscila entre o al menos hay que hacer una deposición cada 72 horas. El estreñimiento se define con la presencia de una deposición al menos cada 72 horas. Y cada persona tiene su ritmo que por otra parte es variable, igual que la diarrea. La diarrea no se mide por el número de veces que haga, sino por el volumen de deposición que uno tenga. Y entonces es muy importante llegar a todo. Con respecto a tu pregunta, que no es filosófica, no hay que hacer caca todos los días. No es imprescindible para la vida. Pensar sí, ¿eh? Bueno, déjamelo. Ustedes se habrán dado cuenta que todos son veterinarios menos yo. Todos se ocupan de órganos y yo me ocupo de la persona. ¿Cómo puede el personal sanitario promover el autocuidado? O mejor dicho, ¿hay en el sistema español de salud, hay algunas herramientas para promover esto? Muchas gracias. Está claro, a ver, el autocuidado desde cero, en personas de la calle normales o en pacientes. En pacientes el autocuidado se promueve siempre. Siempre el paciente sale de la consulta con unas indicaciones generalmente de autocuidado. En ocasiones llegando al extremo de autocuidarse al 100%, como es el caso de algunos pacientes renales que llegan a hacerse el tratamiento de diálisis en casa, ellos, porque se les entrena para ello, aparte de cuidarse con los aspectos relacionados con la comida o con los aspectos relacionados con el ejercicio. Cualquier paciente que vemos le indicamos autocuidado. Hay multitud de escuelas de pacientes o multitud de actividades relacionadas con el entrenamiento de los pacientes. Los pacientes que tienen un infarto pasan por una época que se llama rehabilitación cardíaca, en la cual se les ayuda, se les entrena después a lanzarse a la vida diaria, un año después, a comer bien, a hacer ejercicio, las relaciones sexuales, es decir, se les dan una serie de indicaciones básicas para enfrentar la vida que empieza ahora después de un infarto con la historia del infarto. Yo creo que eso es inherente a todas nuestras actividades. Vamos, el paciente trasplantado, por supuesto, sale con su órgano y sus indicaciones de cómo cuidar ese órgano. Yo no conozco ninguna actividad médica en la que no entrenemos al paciente al autocuidado, ¿no? No sé, las caderas igual, ¿no? Como cuánto tiempo tiene usted que andar con tal, bueno, no sé. Yo creo que está bastante introspectado en nuestro sistema sanitario, no hablo de otros. Y luego en relación a la prevención o la promoción de la salud, pues eso ya quizás sí que hay mucho terreno por hacer, y eso sí que está en las manos de fundaciones específicas o asociaciones específicas, tanto de pacientes como de profesionales de la salud, que en algunos casos se dedican a la promoción de hábitos saludables o a la prevención de enfermedades. Sí, sí, bueno, ya, desde luego. Son muy simples, muy simples.
Nosotros necesitamos poca ayuda. Se levantan y levanta como el milagro de Lázaro, volviendo a la religión, levántate y anda y ya está. Yo no quiero volver al tema de inteligencia artificial, pero somos creyentes, los cirujanos, cuando creemos una cosa, igual que el profesor mayor, vamos ahí a saco. Y os he visto bastante reticentes a Rafa y a Isidre, porque por cosas que probablemente, tal como yo interpreto vuestras dudas, es que decís, hay una serie de cosas sobre las que tomamos decisiones que no son tangibles o son... Pero eso es probablemente en lo que tenemos que avanzar. Nosotros cuando entramos en un quirófano tomamos muchas decisiones, vosotros seguro que también en otros ámbitos, pero nosotros constantemente estamos tomando decisiones con cosas que son no son binarias, son cualitativas, colores, tensión, tacto, temperatura, olor, todo eso. Eso en algún momento, si no que nos lo diga Julio, se va a poder transformar en un dato, y el dato se va a manejar y tomaremos decisiones mucho más apoyadas. O sea que el valor de lo que va a ser la inteligencia artificial en el cuidado de nuestra salud es una cosa que está aquí, es tangible, y no es una cosa, no sé quién decía electrodoméstico, no quiero criticar nada, pero lo decían por ahí. Es un electrodoméstico, pero para mí desde luego pues será, yo que sé, lo que más uso, el microondas, porque la plancha desde luego no. Y lo siguiente que quería decir es que la inteligencia artificial a nosotros, que tratamos muchas veces enfermedades que no son mortales, en eso os doy la razón, vosotros tenéis el mérito y el valor todo de tratar muchas veces órganos que tienen que ver con el pronóstico de la vida. Nosotros nuestros pacientes a veces no son tan pacientes, están incómodos, molestos, pero no se van a morir, afortunada de eso. Y es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Orientarles cuándo es el mejor tratamiento en el momento de aplicarlo, porque no tenemos detrás ninguna amenaza, simplemente la calidad de vida. Manejamos unos pocos datos, que son nuestra experiencia vital a lo largo del ejercicio de la medicina y lo que leemos en la literatura. La inteligencia artificial nos va a exponer, y ya nos está, yo utilizo ahora una plataforma que se llama Predict Plus, que yo pensaba que era el test del embarazo, pero no, resulta que el Predict Plus ahora a mí me dice si entre tú y yo decidimos que te vas a operar en este momento de una determinada patología, te puedo poner una foto de cómo vas a quedar, cumplir tus expectativas, que a veces, como decía, volviendo a gestionar la frustración, no son las que el paciente tiene, porque está demostrado en las encuestas de calidad que cuando un paciente va al médico y dice que se va a operar, el médico sabe cómo va a quedar en su cabeza, pero el paciente, y a lo mejor dice al 80%, y el paciente siempre está pensando al 100%. Hacer eso congruente pues es una de las bondades del manejo de los datos. Es absurdo oponerse a un elemento que supone una innovación descomunal, que es la inteligencia artificial. No hay ninguno. Yo trabajo cada día con una herramienta de inteligencia artificial, pero sí que creo que hay determinadas, al menos dos cosas que, por defender el patrimonio de la inteligencia humana, que son básicamente la gestión de las emociones hoy por hoy, de las emociones ajenas. Al fin y al cabo, en nuestro oficio gestionamos incertidumbres, y eso, el interface todavía es probablemente mejor el ser humano, para eso hay que estar preparado. Y el otro es la creación del conocimiento, porque la inteligencia generativa utiliza datos y datos y datos y datos, pero la creación pura, es decir, ¿por qué Beethoven revoluciona la música? Probablemente no se le pueda ocurrir un sistema, creo, de inteligencia artificial. Y eso sí que es un patrimonio del ser humano. Ese es el que hay que defender de alguna manera, probablemente utilizando el otro, ¿verdad? Como decía un compañero, esto es pensar a máquina. Nadie escribe a mano ahora, todo el mundo escribimos a máquina. Escribimos a máquina. Pues también esto es pensar a máquina, porque realmente ayuda de manera muy importante. Pero estos dos aspectos yo creo que son muy, muy, muy importantes, y lo son en todos los ámbitos de la vida, desde mi punto de vista. No, yo también creo que es una herramienta, y es una herramienta útil, ¿no? Pero, en fin, no creo que... O sea, yo tengo la sensación de que si me va a sustituir ha sido porque he fallado yo. O sea, si nos sustituye es un problema del médico, porque muchas veces, al hilo que tú comentabas, muchas veces no curas nada. Los cirujanos todavía, ¿no? Pero nosotros muchas veces simplemente acompañamos, comprendemos y escuchamos, que no es poco, ¿no? Para eso necesitamos tiempo, claro. Y entonces, bueno, pues para mí yo creo que es difícil que te sustituye si tú haces las cosas que tienes que hacer, ¿no? Antes tú pusiste el ejemplo ese del avión. Bueno, el avión se mantiene en el aire. Volar es lo que hacen los animalitos estos, ¿no? Volar es diferente, pero sí, se mantiene en el aire, ¿no? En fin, yo creo que hoy por hoy es una herramienta útil, y
y que hay que saber utilizarla, pero creo que no debería quitar el que tú reflexiones, el que pienses y la capacidad de crear que tiene el ser humano. Antes tú también lo dijiste, ¿no? Quizá lo más importante del ser humano es que es un ser emocional, como el corazón. Sí, y decir que la inteligencia en la relación médico-paciente que se da en segundo de medicina, en psicología médica, una lección en toda la carrera, que es la lección más importante de toda la carrera, pero que deberíamos repasarla más veces. La relación médico-paciente entra el tocar. Y eso ninguna inteligencia artificial. Y el tocar, de verdad que restituye. Marian Rojas dice que el que libera oxitocina, la oxitocina es una cosa muchísimo más compleja, muchísimo más, pero bueno, el hecho que el vínculo, el apego, el tocar al paciente es algo que realmente sirve, restituye y que es esencia de la relación médico-paciente en medicina. No, estamos de acuerdo. Entonces, Blanca, ¿quieres hacer un mini comentario sobre la contaminación o te vas a quedar con ganas? Pues es un tema apasionante. Perdón. No, a ver, al hilo de todo lo que hablamos de los factores de riesgo, a lo largo de la mañana se ha hablado, la contaminación ya es un factor de riesgo de enfermedad muy notable, muy notable. Se calcula, me da igual, el cuarto, el quinto puesto. Para que os hagáis una idea, vivir en ciudades muy contaminadas como Nueva Delhi o Hanoi puede equivaler a fumar 1 o 2 paquetes de tabaco al día en cuanto a riesgo de enfermedad cardiovascular. Y no solo es la contaminación de partícula pequeña, de los coches, de las fábricas, la contaminación del polvo, esta que sufrimos, el polvo en suspensión del desierto, esta que sufrimos en España de una manera desapasionada y sin que nos parezca que nos importa, pues también es terriblemente dañina. La partícula grande es muy proinflamatoria y provoca enfermedad. Entonces yo creo que yo siempre me gusta, cuando hago alguna intervención así, contarle a la gente que tenemos que cuidar el planeta y que de verdad que tenemos que ser respetuosos y tratar de hacer cada uno nuestra parte. Y no pensar que porque yo reciclé no consigo nada, sí consigues. Cada uno hacemos nuestra parte y cada uno conseguimos. Como el colibrí cuando intenta apagar el incendio poquito a poco, ¿no? Él está haciendo su parte. No, en serio, es un factor de riesgo, es un factor de riesgo creciente. Acabamos de terminar un estudio en la Sociedad de Cardiología, hemos cruzado los datos de contaminación en España, en todas las estaciones de medida de contaminación de todo el territorio español, son 600 y pico estaciones, y lo hemos cruzado años de medición desde el año 2016 al año 2022, con la frecuentación por infarto de miocardio y con la mortalidad por infarto de miocardio. Es significativa la relación entre los picos de contaminación y la frecuentación por infarto, y es significativa la relación entre los picos de contaminación y la mortalidad por infarto de miocardio. Ahora nos metemos con la insuficiencia cardíaca, la misma sistemática, y seguramente incluiremos dentro de nada factores de riesgo como la temperatura y la humedad. El grado de humedad es la siguiente acometida, ¿no? Al principio decía, hay que beber lo que el cuerpo nos diga. Efectivamente, sí que es verdad que en situaciones de gran sequedad, de gran calor, hay personas a las que el cuerpo no les avisa. Ojo, cuidado con las personas mayores, ojo, cuidado con los niños pequeños, porque ahí no vas a tener a un niño pequeño que te diga tengo sed. Por lo tanto, es evidente que con personas vulnerables al aspecto de la sequedad del ambiente de nuestro querido país, pues sí que tenemos que tener un poquito más de cuidado con la hidratación. Está claro. Bueno, a mí me gustaría terminar haciendo una pregunta a cada uno, que va a ser la misma, para que la contestéis los expertos y que nos digáis realmente cómo os cuidáis, ¿no? Entonces me gustaría que me contarais qué tal coméis, si tenéis alguna manía, si bebéis vino, si realizáis ejercicio y qué tal dormís. No os voy a preguntar nada de si os tocáis, porque eso ya es como más privado, pero por lo menos estas 4 preguntas sí que me gustaría que nos contestarais cada uno, para que nosotros aprendamos, claro. ¿Qué tal comemos? Nada, yo como fundamentalmente verdura y poca carne, fundamentalmente. Hago ejercicio, no fumo y ¿qué más había? ¿Dormir? Dormir duermo poco, duermo menos de lo que quizá convenga. Bueno, yo como abundantes frutas y verduras y hago una dieta bastante equilibrada. Duermo mal, tengo que decirlo.
no solo porque duerma poco, sino porque a veces me despierto por la noche, desafortunadamente, por exceso de lío, esto es indudable. Claro, ¿eh? Sí, mala conciencia. Me dedico al hígado y bebo algo de vino, está mal que lo diga, pero bebo algo de vino. Esto es una cosa que no hemos entrado en el tema de las enfermedades del hígado. Puedes entrar. Pero, ¿qué? ¿Perdón? Que puedes entrar si Puedo quieres. entrar. El consumo de alcohol es muy fácil decirlo. No hay ningún consumo de alcohol beneficioso. El consumo perjudicial de alcohol empieza a partir de un determinado umbral y cada uno que lo aplique. Pero beneficio por beber alcohol, que era una cosa que se decía en vuestros mentideros, realmente esto no parece existir. Y la otra cosa, si hago ejercicio, sí hago ejercicio. Bien lo sabes. Sigo corriendo, Fernando, perdóname, pero he corrido toda la vida, porque estoy flaco. Sí. Bueno, yo sí, hacer ejercicio cuenta con apuntarse al gimnasio y llevar la bolsa en el coche, haría ejercicio. Yo no me da la vida para hacer ejercicio, lo reconozco, pero tengo la suerte de que tengo una genética como que Dios me ha dado que va bien. Entonces, bueno, de momento tiro. Ahora tendré que empezar a cuidarme más. Llevo 2 días con un entrenador personal. O sea, esto es todo. 2 días. Como bien, sí, porque sí, como saludable y duermo como un ceporro, la verdad. O sea, cuando puedo dormir, pero como tú, a veces me lío y me acuesto más tarde de lo que debiera. Pero bueno. Y sí vivo vino con mis amigas. Sí. Bueno, pues consejos vendo y para mí no tengo que dice el refranero. No, yo si como en casa como muy bien, gracias a que somos 2, aunque le he dicho digo, Marta, últimamente aquí solo hay pollo, la carne donde quedamos. No sé si es una cuestión de precio o de que nos vamos haciendo mayores y hay menos carne y sigue habiendo mucha fruta y verdura. La vida social me mata y a veces no sabemos controlarla, cosa que forma parte de todo el conjunto de saber cuidarse, y yo creo que es una cosa que a los españoles nos es difícil y lo llevamos muy mal en horarios, en solucionar muchas cosas siempre en torno a la mesa, y todo eso hace que seamos en ese aspecto unos desastres. Disfrutamos también, por supuesto, del vino e intento no tomar copas más allá de lo estrictamente necesario, que en verano a veces es un poco más. Hago deporte, sí que soy firme believer, ¿no? Como es, creyente, eso es la palabra, creyente en el deporte, y fruto de ello es lo que os he contado, deporte adaptado. Yo aprendí tenis muy tarde y me enamoré del tenis. Cuando me hice más mayor me tuve que operar de un menisco, me costó mucho pensármelo. Nunca les he preguntado qué tal salió la operación, ni he querido ver nada de mi rodilla después, pero sigo jugando, y lo único que he adaptado mi tenis, juego en otra superficie, intento jugar un poco menos, intento siempre mantenerme más o menos en el peso para poder seguir jugando. Y dormir, no tengo ningún problema de dormir. De nuevo, los cirujanos y yo somos gente muy simple. Yo me duermo y me apago el cerebro, pero duermo poco porque somos inquietos. Eso es mi estilo de vida. Como de todo, intento hacerme yo la comida, o sea, hacer comida, no comprarla. Lo que pasa es que a mediodía es difícil, porque encima en mi trabajo no hay cocina, hay solo microondas y es complicado. Pero bueno, intento hacer la comida. Yo creo que es importante hacer la comida, entretenerte en hacer la comida, guisar bueno, ayuda, yo creo que ayuda. Y sí, de todo, no hay nada prohibido en mi comida, salvo el pimiento, que no sé por qué no lo tolero. Hago ejercicio de siempre, sí. De joven jugaba y luego empecé a correr, como Rafa, y sigo corriendo. Me ha costado un tendón de Aquiles, 2 hernias de disco, un menisco. Me ha costado. Pero sigo. Y, de hecho, en mi trabajo, yo tengo una unidad de gente a mi cargo, y les he puesto a correr. Hay una facilidad con un entrenador personal para que la gente corra, y el que no quiere correr hace yoga. Es decir, que dentro del horario laboral yo procuro que la gente en mi trabajo haga ejercicio y que esto sea algo que forme parte de nuestra vida, así que lo facilito. Por favor, los entrenadores personales, si os dicen que hagáis sentadillas, ni se os ocurra, Las rodillas no están hechas para que el talón se dé en el culo. Ese es el primer mensaje que decimos. Sí, pero sobre todo las sentadillas, olvidarse, prohibido. ¿Qué más? El vino, sí, lo siento, tomo vino, sí. No, nada más que vino, eso sí, o sea, copas ni una, nunca he tomado copas, pero vino sí. ¿Qué más? Relaciones sociales, sí, por supuesto. Las mantengo y las trabajo. Sigo quedando con mis compañeros de la universidad y nos vamos a caminar
caminos diferentes en España, una vez al año, siempre una semana. Sigo quedando con mis amigos de los trasplantes otra semana al año. O sea, hay grupos sociales que no los dejo, pero vamos, así me maten, aparte de familia y de, bueno. Pues ya veis que nadie habla del tabaco porque eso ya sería bueno, como una locura, sí, ¿no? Pero sí es importante, y esto tampoco lo hemos hablado del cannabis, pero no hemos hablado de los sustitutos de la nicotina, igual de malos, o sea, igual de malos. Esto de que no inhalar humo y nos hemos ahorrado el quemar el tabaco o el quemar el papel, la nicotina es igualmente adictiva en todos estos sustitutos, chicles o elementos equivalentes, y que esto que está tan de moda. He estado hace poco en unas jornadas en Suecia donde es una plaga lo de la nicotina en chicles, ha sustituido pero con creces al tabaco, y ahora hay un 40% de jóvenes consumiendo nicotina, y está demostradísimo que es igual de adictiva o más que la nicotina inhalada, o igual de adictiva o más que el alcohol. Oye, Marina, para terminar, porque se ha tocado el tema del sueño a última hora, ¿qué pasa con el Orfidal, con el... lo seguimos tomando para dormir? Yo todavía no he tomado, pero hay mucha gente que lo toma. ¿Y qué hace con eso? ¿No pasa nada por tomarlo crónicamente? Vosotros mandáis algo para la hipertensión para toda la vida, y a que nunca os preguntan, ¿esto crea dependencia? A nosotros da igual lo que recetemos, nos van a preguntar, ¿esto crea dependencia? Ahora, si lo mismo lo receta el gastroenterólogo, les parece la bomba. A ver, las benzodiazepinas son una cosa súper útil que con prescripción médica y con control pueden ayudar. La falta de sueño produce depresión, produce irritabilidad, produce alteraciones cardiovasculares. Hay que dormir, y si durante un tiempo de tu vida requieres benzodiazepinas, bendita sea. Lo que nunca se puede tomar es sin prescripción médica, sin control médico y pues una vez que se ha solucionado el problema, pues eliminarlas. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hemos tenido el honor de tener... perdón, es que quiere hablar Arantxa, y Arantxa se lo merece. ¿Pero vas a comentar tu caso o no? Sí. No, solo voy a hacer dos preguntas. Una. Sí, solo una cosa. El tema de la inteligencia artificial y el acceso a Internet de todos los pacientes, la pregunta es, ¿cómo gestionáis con ellos que lo sepan todo? Y claro, de repente pues van a la consulta y lo saben todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo gestionáis eso? Porque hace como que la gente desconfíe quizás, ¿no?, de muchos médicos, y entonces al final os genera como triple trabajo, ¿no? Porque lo contáis y 5 veces, y esto ya te lo he contado, ya te lo he dicho, ya, pero yo lo he leído. Bueno, uno por ahí. Para empezar, yo confío absolutamente en mis médicos, ¿no? Y ya una reflexión final, pues yo soy paciente del doctor Villacastín desde hace más de 30 años, aunque ya me ha abandonado hace mucho, porque estoy trasplantada de corazón hace casi 20, y solo decir, y al hilo lo que decía el doctor Villacosta, la importancia de mirar a los ojos, de escuchar al paciente, de tocarle, en el sentido bueno, de tocarle, de verle, porque sé que hay poco tiempo, sé que tenéis muchísimos pacientes, sé que es muy complicado y que además no te puedes involucrar con una persona en concreto porque son muchos casos muy complicados, pero al paciente es fundamental. Entonces, yo doy las gracias en público al doctor Villacastín por todo lo que ha hecho, por la humanidad que tiene, por mí, que su mujer está aquí y sabe lo que ha sido porque me conoce también, y han sido muchos años, y que gracias a esa humanidad de los médicos que yo he tenido la suerte de tener, al cariño, al mirar, al escuchar, a pesar de que he sido a veces un poco pesada, pues hace mucho mejor el llevar una enfermedad y el poder seguir adelante. Así que nada más. A pesar de trasplantada, es una cara dura, porque ha venido por su cuenta, yo no le había dicho nada, esto no estaba preparado. Bueno, yo quiero dar las gracias a las personas que han colaborado para hacer el curso, María Jesús García Torrent, Elena Melero, el resto de las personas que han hecho posible esto. Hemos tenido el lujo de tener al director de los cursos llevando el micrófono como de azafato de un lado a otro, con lo cual hay que agradecer. Me ha encantado vuestra participación, la verdad que creo que hemos aprendido mucho y nos vamos mejor de lo que hemos entrado. Como decía Julio Mayol, cuando estábamos hablando estaban los niños allí gritando y contentísimos ahí a su rollo, que es la felicidad cuando uno es pequeño.
Así que yo creo que nos vamos a cuidar, pero vamos a seguir disfrutando de la vida. Y muchas gracias a los que habéis venido, porque al final hemos llenado esta aulita pequeña, hemos estado como hemos podido, y ahora sí que creo que hay comida, ¿no? Esta vez no me engañáis. Hay comida en el restaurante Miranda, me parece que se llama, ¿no? Miranda. Julián, yo quería dar las gracias a todos por colaborar en estos cursos de verano, que creo que esta es la edición número 38, iban 38 años haciendo estos cursos de verano, y agradezco al Instituto Cardiovascular, a Julián, a Marian, a Machús, que hayan promovido este curso. Les agradezco la propuesta y solo les animo a seguir. El año que viene tiene que haber una segunda edición, el año siguiente la tercera. Os buscaremos otro aula mejor, más grande, más cómoda. Si lo planeamos con anterioridad, os pondremos café. Lo pagaréis vosotros, pero os lo pondremos. Y entonces yo os animo a que al año que viene, igual que a la doctora Marsá también la hemos ido liando, y la semana que viene tiene otro aquí. Tiene dos, de hecho, la semana próxima, ya lo hicieron el año pasado, pues espero que en la edición número 39, en el 2026, dándole el mismo formato o parecido, yo creo que ha sido gratificador para todos y hemos aprendido mucho. Muchas gracias a todos.